Bueno, vamos a derivar ahora la función exponencial. Derivada de la función exponencial. Entonces vamos a derivar la exponencial en general con una base a positiva cualquiera. Entonces vamos a tomar la función a la x. Acuérdense que para poder definir esto necesitábamos que a sea positivo. ¿Sí? Esta es la función exponencial de base a. Y vamos a tomar el cociente incremental en un x dado. ¿Sí? O sea, agarramos un punto x del dominio. Esta función está definida en todo R. Agarramos un punto x cualquiera, lo incrementamos en h, calculamos el cociente incremental y tomamos el límite cuando ese incremento tiende a cero. Definición de derivada. Entonces esto va a ser límite cuando h tiende a cero de f en x más h. Entonces va a ser a elevado a la x más h menos f en x es a la x dividido h. Ahora, fíjense, entonces pongo límite cuando h tiende a cero, a la x más h lo puedo pensar como el producto de dos potencias de igual base, ¿sí? Por eso los exponentes están sumados. Entonces lo puedo escribir como a a la x por a a la h. Bien, ahí Álvaro se anticipó a mi pensamiento. Entonces, a a la x más h lo escribimos como a a la x por a a la h menos a a la x dividido h. Y ahora vamos a sacar acá factor común en el numerador a a la x. Entonces me va a quedar límite cuando h tiende a 0 de a a la x es factor común de quién? De a a la h menos, acá me queda 1, sobre h. Ahora, a la x está fijo, digamos. Cuando nosotros hacemos el cociente incremental, lo hacemos, acuérdense, cuando definimos derivada en un punto x0 del dominio. ¿Sí? Acá lo estamos haciendo en un punto x cualquiera del dominio. Entonces, a la x no depende de h. O sea que a los efectos de este límite lo podemos pensar como una constante y por lo tanto sacarlo para afuera. ¿Sí? Acuérdense, el límite de una constante por una función es lo mismo que la constante por el límite de la función. ¿Sí? Entonces, a la x no depende de h, lo saco afuera del límite, entonces me va a quedar a la x afuera por el límite cuando h tiende a 0 de a la h menos 1 sobre h. Entonces, fíjense, acá voy a necesitar un poco de fe de ustedes, porque no lo vamos a demostrar, ¿sí? O sea, una fe religiosa, de que este límite existe. ¿Sí? Para cualquier valor de a positivo, ese límite existe, ¿sí? Y da un número, ¿sí? Obviamente existe, entonces es un número. ¿Sí? Entonces, este límite existe, ¿sí? Se puede demostrar. Ahora les voy a mencionar cómo. Se puede demostrar y es igual a un número, vamos a escribir, llamémoslo C. Sí, Tomás, exactamente. En principio es una indeterminación, porque si uno reemplaza h en la expresión le queda a la 0, que es 1 menos 1, 0 arriba, y también queda un 0 abajo. La cuestión es que es una indeterminación de tipo 0 sobre 0, muy bien la observación, pero no vamos a ver cómo, pero se puede salvar esa indeterminación, ¿sí? Y resulta ser que el límite da un número, ¿sí? Un número C que obviamente depende de A, ¿sí? Si acá A vale 2,
este C va a ser un cierto número. Si acá A vale 5, C va a ser otro número, ¿sí? Pero es un número que existe. O sea que fíjense que, por lo tanto, lo que demostramos, en definitiva, sin haber hecho este pedazo de la demostración, es que la derivada de la función exponencial es igual a un número C por ella misma. ¿Sí? O sea, porque fíjense, el límite del cociente incremental para la función a la x me da a la x por un número. ¿Sí? No sé qué pasó. Bueno, ¿estamos? Entonces fíjense que en un caso es una función particular, ¿no? En el sentido, la derivada de la función es proporcional a la misma función. Ahora, hay un valor en particular de a que hace que c valga 1. O sea, que la derivada de la función sea igual a la misma función. Y ese valor, adivinen cuál es. Bien, Vera. Exactamente. Estamos hablando de función exponencial. Entonces, era esperar que ese número sea e. Muy bien. Entonces, el valor de a para el cual c es igual a 1 es precisamente el número e. O sea, que la derivada respecto de x de la función e a la x me da c vale 1, es e a la x. Y este es un resultado súper importante para recordar. En realidad, la función exponencial de base e, o sea, la e a la x, salvo que la multipliquemos por una constante, es la única función cuya derivada es ella misma. ¿Sí? O sea, si yo derivo la función e a la x, no cambia. Derivada de e a la x da e a la x. Y este es el resultado que hay que acordarse. Ahora enseguida vamos a resolver algún ejercicio, a ver si de la guía o nos inventamos uno para ver cuánto vale la constante c en el caso de otro valor, de otro número a, cuando a no es e. ¿Sí? Un comentario, como les digo, no lo vamos a demostrar. ¿Cómo se demuestra que este número c existe? ¿Sí? Pero les comento que una forma de definir es, vamos a escribir acá, esto es una observación, ¿sí? Pero es al margen, digamos, o sea, va más allá de lo que vemos en la materia. Es que si ustedes agarran un número t y hacen esta cuenta, 1 más 1 sobre t, y lo elevan a la t, entonces, obviamente, t tiene que ser mayor que 0, digamos, o distinto de 0, pero pensemos que t es mayor que 0. Por ejemplo, cuando t vale 1, esto queda 2, ¿sí? Bueno, cuando t vale 2, esto es 1 más 1 medio, son 3 medios elevado al cuadrado, o sea, 9 cuartos, ¿sí? Y así. Ustedes a t le pueden dar cualquier valor y hacerlo tender a infinito. Adivinen cuánto da ese límite. Gino, Gino, no sé si lo que escribiste es para que nos mantengamos a más de 100 metros.
Ok. Ojo. El límite este da E. ¿Sí? Ustedes prueben, hagan la cuenta si quieren. Tomen un valor de t grande, por ejemplo, con t igual a 10, ya debería ser suficiente. Hacen 1 más un décimo y lo elevan a la 10. ¿Sí? Y van a ver que el resultado va a dar 2, no sé, capaz que ya da 2,7. Bueno, ¿sí? Entonces, eso es lo que se usa para probar esto. Esta demostración que les dije que no la vamos a hacer. ¿Sí? Simplemente sale con un cambio de variables, o sea, acá tienen un límite con t tendiendo a infinito, ¿sí? Acá tiene un límite con h tendiendo a 0, entonces podrían hacer el cambio de variable h igual a 1 sobre t, ¿sí? Y haciendo ahí un truquito sale. Si a alguien le interesa, después le mando algún archivo donde lo explica. Esto, en análisis 2 van a ver un poquito más de esto cuando vean sucesiones. ¿Sí? Pero bueno, ese es un tema que van a ver en análisis 2. Así que no. Solo para comentarles de dónde sale. Bueno, Diego. ¿Estamos? Entonces, lo que yo quiero que se acuerden acá es esto, que la derivada de la función e a la x es esa misma, e a la x. Entonces, vamos a nuestra tablita de derivadas y tenemos que si f de x es a la x, perdón, e a la x, por ahora dejo la e a la x, entonces su derivada es e a la x. Es la más fácil de todas, para acordarse. ¿Sí? ¿Estamos acá? Me estoy quedando sin hoja. Este era un pedido que hice de frutas. Ah, bien. Ahí Santiago mandó un video de YouTube. A ver, lo voy a abrir para dejarlo ahí abierto al link. Y después lo miro. Gracias. Les recomiendo hacer lo mismo si lo recomienda Santiago. Ahí lo dejé abierto para mirarlo después. Bueno. ¿Qué pasa si la función no es e a la x? O sea, ¿qué pasa para otros valores de a? ¿Sí? Entonces, ya vimos que la derivada de a la x es a la x por un número. Pero la pregunta es, ¿cuánto vale ese número? Entonces, vamos a ver, bueno, lo vamos a responder en un rato. Lo vamos a responder enseguida. Enseguida, cuando... a ver, lo puedo responder ya. Esperen, estoy pensando si necesito algo más. Enseguida, sí. Ahora enseguida. Ahí queda como stand-by. Vamos a hacer primero otro ejemplo. Entonces, supónganse que les digo derivar f de x dada por, no sé, e elevado a la 3x. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, tenemos una composición de funciones, ¿sí? Dado un x, ¿qué le hacemos primero? Primero lo multiplicamos por 3 y después le aplicamos la función exponencial, ¿sí? Entonces, si definimos primero una g de x y después una h de x, donde g de x es lo que le hacemos primero a la x, que es multiplicarla por 3, ¿sí? Y h de x es elevar a la x. ¿Está bien? Entonces lo escribimos como una composición. Entonces tenemos que
la derivada de f, regla de la cadena, va a ser h' por g'. ¿Dónde está evaluada cada una? G está evaluada en x, entonces g' va evaluada en x. H' está evaluada en g de x, perdón, h está evaluada en g de x, entonces h' también va a ir evaluada en g de x. Ahora, vuelvo acá arriba un ratito. Vamos a derivar cada una. Si g de x es 3 por x, ¿sí? Entonces la derivada de g es 3, que es una constante, por la derivada de x. Pero la derivada de x vale 1, ¿sí? Entonces, g' vale 3 por 1, o sea 3, es constante. Fíjense que g, si lo piensan al gráfico, es una recta de pendiente 3, ¿sí? ¿Cuál es su derivada? Constantemente 3, la pendiente de esa recta. H de x es e a la x, entonces h' de x es e a la x. No es que tiene más precedencia Francisco, sino que en el teoremita de las propiedades que vimos la semana pasada, dijimos que la derivada, escribo acá en lápiz, ¿sí? La derivada de una constante por una función, ¿sí? Es la constante por la derivada de la función. Sale usando la regla de derivación del producto también, ¿sí? Porque la derivada es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda, pero la derivada de la constante es 0. Entonces el primer término se te anula y te queda esto. Y eso es lo que usé. Entonces, la derivada de 3 por x, por la función x, te queda el 3 por la derivada de x. ¿Sí? Pero porque el 3 es una constante. Si x, acá está x, pero podría ser otra función, ¿no? Cualquiera sea la función, la constante que multiplica te sale afuera. ¿Sí? De nada. Bueno, entonces volvemos abajo. Tenemos h' en g de x, pero h' de x es e a la x. Entonces me queda e a la g de x por g' en x, pero g' en x vale 3 para cualquier x. Bueno, ya casi estamos. ¿Quién es g? G de x es 3x. Entonces reemplazo y me queda e a la 3x por 3. Y ese es el resultado. ¿Sí? Bueno, entonces ahora en el ejercicio 5 hay muchas más funciones que pueden derivar. ¿Sí? Por ejemplo, la ñ es e elevado al seno de x. Si pongo e a la x y lo hago con cadena, ¿da el mismo resultado? ¿Cómo? Es que usamos regla de la cadena. Usamos regla de la cadena, Diego. No, no entiendo la pregunta. Ajá. Definís f como e a la x. Y separás en dos funciones. Es que e a la x no tiene sentido separarlo en dos funciones porque ya es una función en sí misma, ¿no? O sea, sí podrías hacer algo trivial que decir e elevado a la f de x, donde f de x vale x, pero y aplicar regla a la cadena te va a dar lo mismo, obviamente. Pero no tiene sentido. Es como decir
para derivar seno de x usar regla de la cadena. Sí, la derivada de x es 1. Entonces te va a quedar el 1 multiplicando fuera. Hagamos, por ejemplo, otro ejemplo, el del práctico, el 5ñ. 5ñ. Tienen la función f de x e elevado al seno de x. ¿Sí? Es muy parecido al que hicimos recién. ¿Alguien lo quiere hacer y compartir pantalla? ¿Alguien se anima? ¿O me hacen trabajar a mí? Cuando pregunto eso se callan todos. Bueno, sí, Lautaro, pero ¿cómo sale? ¿De dónde sale eso? Bueno, entonces, cadena, regla la cadena de vuelta. Veamos a la función nuevamente como una composición. ¿Sí? Igual que recién. H de g de x. Pero ahora, ¿qué es lo que le hacemos primero al x? Le aplicamos el seno. Entonces, la g de x, ¿dónde? Entonces pongo, g de x es el seno de x. Y después aplicamos h, que es aplicar la exponencial, e a la x. ¿Sí? Fíjense que es idéntico al ejercicio de recién, solo que nos cambió la función que está en el exponente acá. Entonces, nos queda que f' en x, regla de la cadena, va a ser h' por g'. La g' está evaluada en x, la h' está evaluada en g de x. Entonces necesitamos la derivada de h y de g. La derivada de g es el seno, entonces g' es coseno de x. ¿Sí? Y h de x es la exponencial de base e, entonces h' de x es e a la x. Volvemos acá abajo, entonces nos queda h' en g de x. O sea que nos queda e elevado a la g de x por g' en x. ¿Sí? Pero g' en x es coseno de x. Y ahora reemplazamos, g de x es el seno de x. Entonces nos queda e elevado al seno de x por coseno de x. Y ahí está. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos, ahora sí, lo que les prometí que lo iba a hacer en un ratito. ¿Qué pasa para otros valores de A? ¿Sí? Entonces, observación. ¿Qué pasa si f de x es a la x con una cualquiera? ¿Sí? Ya vimos, entonces, que ya sabemos que su derivada es una constante por a la x, pero lo que les anuncié es que queríamos saber cuánto vale esa constante para cada a. Ya sabemos que para e vale 1, pero para otros valores de a. Bueno, entonces, toma un mate. Voy a hacer una observación dentro de la observación. ¿Sí? Entonces, notar que si ustedes escriben, por ejemplo, bueno, si ustedes tienen un número A,
a ese a lo pueden escribir como e elevado al logaritmo natural de a. Para cualquier a positivo. ¿Están de acuerdo en eso? ¿Por qué pasa eso? Yo hice la afirmación, Marcos. Yo digo, dado a positivo, ¿sí? Dado un a positivo cualquiera, a lo pueden escribir de otra forma, que es aplicarle el logaritmo natural y después aplicarle la exponencial. ¿Sí? Entonces la pregunta que dice es ¿por qué eso es cierto? ¿Sí? Bueno, ¿por qué es cierto? Porque acuérdense que siempre que componen una función con su inversa, les devuelve el argumento, les da la función identidad. ¿Sí? Para cualquier función. O sea, si yo les digo f de x y a eso le aplico f a la menos 1, les devuelve x. Por definición de inversa. ¿Sí? Y acá lo que estoy haciendo es justamente el logaritmo natural y la exponencial son inversas una de la otra. ¿Sí? Marcos y todos, fíjense, si ustedes tienen una positivo, ¿no? El dominio son los reales positivos. Y le aplican el logaritmo, van a ir a parar al logaritmo natural de A, ¿sí? Esto le aplican logaritmo. ¿Sí? Ahora, vuelven. ¿Cómo vuelven? Tomando la inversa del logaritmo. ¿Pero quién es la inversa del logaritmo? La exponencial de base E. ¿Sí? Entonces, por definición de inversa, da vuelta al sentido de la flecha. A los manda al logaritmo de A, el logaritmo los manda de A al logaritmo de A, y la inversa los manda del logaritmo de A a A. Por eso pasa esto, digamos. ¿Sí? Podría ser, Diego, pero no nos anticipemos con eso. ¿Estamos? Entonces, eso me lo creen que pueden escribir. Eso lo vamos a usar dentro de un rato para derivar algunos tipos de funciones especiales. Este truquito lo vamos a usar mucho. Así que esto es bueno recordarlo, digamos, entender por qué pasa. ¿Sí? ¿Por qué es cierto esto? Bueno, pero entonces, si A es lo mismo que E al logaritmo de A, si me creyeron eso, podemos decir que A a la X elevo ambos miembros a la X. Entonces me queda E elevado al logaritmo de A y todo eso elevado a la X. ¿Sí? Ahora tienen potencia de potencia, porque E está elevado al logaritmo natural de A y después está elevado a la X. Entonces acuérdense que acá podemos multiplicar los exponentes. Entonces me queda E elevado al logaritmo natural de A por X. ¿Me siguen? Entonces ahora ya podemos derivar mi goma de borrar mancha más de lo que borra. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos es que esto es la f de x, ¿no? ¿Sí? Porque la f de x es a la x. Entonces, fíjense que lo único que hice con todo este truquito es escribir a la f de otra forma. Pero nosotros hace 5 minutos derivamos, por ejemplo, e a la 3x. ¿Sí? E a la 3x, usando regla de la cadena, nos dio que su derivada es baja el 3 multiplicando y multiplica a e a la 3x. ¿Sí? Acá, a ver, no voy a repetir la composición y demás para aplicar regla de la cadena, pero nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces, derivando, nos queda que la derivada, la f', es e elevado al logaritmo natural de a por x por
logaritmo natural de A. Y ahora, solamente para que quede mejor, voy a volver a escribir e elevado al logaritmo natural de x como a a la x. ¿Sí? Entonces me queda a a la x por el logaritmo natural de a. Bueno, y entonces fíjense, ahora ya sabemos derivar la función a la x para una cualquiera. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la derivada? La misma función a la x por una constante, logaritmo natural de a. Ya sabíamos que nos iba a dar una constante, por lo que les pedí fe religiosa que me crean esto. ¿Sí? Pero ahora vemos que esa constante vale, para cada a, vale el logaritmo natural de a. ¿Sí? Fíjense cuánto vale la constante si a fuera igual a e. Logaritmo natural de e. Y el logaritmo natural de e vale 1. ¿Sí? Que es lo que ya sabíamos. O sea que nada, no estamos contradiciendo, por suerte, lo que habíamos dicho antes. Entonces, esta derivada también es buena para acordarse. Y la voy a agregar ya en el último renglón disponible de mi pedido de frutas. Entonces, si f de x es a a la x, con una a mayor que 0 cualquiera, entonces su derivada es la misma a a la x, pero multiplicada por el logaritmo natural de a. En realidad, esta que acabo de escribir sale del renglón anterior usando el truquito este de componer la función logaritmo con su inversa y aplicar regla de la cadena. Pero bueno, uno ya se puede acordar de esta reglita directamente. La derivada de a a la x es la misma a a la x, pero multiplicada por el logaritmo natural de a. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Estamos listos para derivar el logaritmo? Bueno, derivada entonces de la función logaritmo. Derivada de la función logaritmo. Sí, ahí termina. Termina la clase teórica. Es la última derivada que vamos a calcular. A ver, ¿qué usarían ustedes para calcular la derivada de la función logaritmo? Con lo que sabemos hasta ahora. Bien, Álvaro dice la derivada inversa. Dale, Vera. Después, sí, subo la tabla un poco más prolija, obviamente. Entonces vamos a usar su inversa, ¿no? O sea, siempre que saben derivar una función, entonces automáticamente usando la formulita para la derivada a la inversa, ya, ya podemos derivar la inversa. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos derivar la función exponencial y su inversa es la función logaritmo. Entonces, vamos a usar el hecho de que sabemos derivar la exponencial para ver la derivada del logaritmo. Entonces, sea f de x e a la x. Vamos a derivar el logaritmo natural. Entonces, luego, sabemos que su inversa es f a la menos 1 de i, si quiere, logaritmo natural de i es su inversa. Bueno, entonces ya vamos a ver cómo es la formulita para derivar la inversa.
Entonces, luego sabemos que la derivada de f a la menos 1 en i, ¿se acuerdan la formulita? Es 1 sobre la derivada de la f evaluada en f a la menos 1 de i. Fórmula, la fórmula que vimos en la clase pasada. ¿Estamos? Ahora, f, ¿quién es? F es a la x, ¿sí? Entonces, su derivada, ¿quién es? Es a la x. ¿Sí? Su derivada evaluada en x es e a la x. Su derivada evaluada en otra cosa es esa e elevado a esa otra cosa. O sea que me queda e elevado a la f a la menos 1 de i. O sea que acá me va a quedar 1 sobre e elevado a la f menos 1 de i. Pero f a la menos 1 de i, ¿quién es? Es el logaritmo natural de i. Entonces me queda 1 sobre e elevado al logaritmo natural de i. Y entonces ahora, de vuelta, estamos como el razonamiento que hicimos hace un ratito. Componemos una función con su inversa, ¿sí? Lo mismo que hicimos recién, hace un ratito. Que Marcos había preguntado de dónde salía, ¿sí? Solo que ahora en vez de A tengo un Y. Pero bueno, si a esa Y le aplico el logaritmo y después vuelvo aplicándole la inversa, que es la exponencial, me devuelve Y. ¿Sí? Entonces, esto es 1 sobre Y. Y listo. Entonces, fíjense que la derivada de la función logaritmo natural de y', que en definitiva es esto que tenemos acá, es 1 sobre y. Muy buena tu pregunta, Lautaro, y ahora la voy a responder. Escrito, si quieren, en la notación de Leibniz, y solo para recordarles que la variable que uno usa es muda, que ya lo repetí muchas veces, pero por las dudas, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, y esta es la última que vamos a agregar a la tabla, en la cual me quedé sin espacio. Pero vamos a ver qué se puede hacer. Acá donde dice remito, vamos a poner si f de x es el logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. Bien. Estamos entonces, ahora respondo la pregunta de Lautaro, pero les pregunto si estamos con el cálculo de esta derivada. ¿Se entendió? Lautaro hizo una pregunta muy buena. ¿Los textos de los PDF de la materia del apunte de Francesco? Yo no los tengo. Ah, de los prácticos sí. De los prácticos sí. ¿Los querés? Mándame un mail y te los adjunto. Así me hace acordar. Bueno, la pregunta que hizo Lautaro está buenísima y es una pregunta súper oportuna que uno no se suele hacer cuando calcula la derivada. O sea, derivar el logaritmo de x, 1 sobre x. Entonces, pero a ver. Este es un comentario. ¿Quién es el dominio de la función logaritmo?
Cero infinito, abierto en cero, dice Álvaro. Diego, los reales positivos, perfecto. El dominio de la función logaritmo natural son los reales positivos, ¿sí? Acuérdense que tenemos una asíntota horizontal acá en x igual a 0 y la curva pasa por ese punto. Este es el gráfico del logaritmo natural de x. ¿Sí? Entonces, f de x, 1 sobre x. Ahora, lo que acabamos de obtener, perdón, f de x logaritmo natural de x. ¿Sí? Esa es la que grafiqué. F de x logaritmo natural de x. Lo que acabamos de obtener es que la derivada del logaritmo es 1 sobre x. ¿Sí? ¿Cuál es el gráfico de 1 sobre x? Dominio son todos los reales salvo el origen, ¿no? X igual a 0. Y el gráfico de la función es la famosa hipérbola equilátera. Ah, qué bueno el dibujito de Álvaro, de la hipérbola. Bueno, ahora, yo estimo que la pregunta de Lautaro apuntó a esto. ¿Cómo puede ser que si el logaritmo tiene dominio en los reales positivos, me salga como resultado una función que tiene un dominio más grande? ¿Sí? O sea, porque fíjense, el logaritmo no está definido acá en los reales negativos, pero la 1 sobre x sí. ¿Se entiende a lo que apunto? Es un detalle técnico, si quieren, que en este momento no les va a alterar en el desarrollo y en la resolución de ejercicios, pero es una buena pregunta, digamos. ¿Se entiende hacia dónde apunto con lo que estoy diciendo? Digan sí, dice Lautaro. O sea, nosotros cuando calculábamos la derivada de una función o cuando definimos la derivada de una función, ¿qué hacíamos? Agarrábamos un punto x0 que está en el dominio de la función, ¿sí? Y tomábamos los cocientes incrementales, ¿sí? En el límite, si ese límite existía, nos daba la derivada de la función en el punto x0, que era la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. O sea, en este caso, por ejemplo, acá, de esta recta. ¿Sí? Ahora, entonces, si la de abajo, es la función derivada de la de arriba, quiere decir que cuando yo mire en x0, el valor de la función derivada, acá, lo miro, f' en x0, es justamente la pendiente de esa recta. ¿Sí? O sea, la pendiente de esta recta yo la puedo mirar acá en el gráfico de la función derivada, porque es la definición. Bueno, pero entonces, como el logaritmo está definido solamente para los reales positivos, no tiene sentido fijarme en un valor dependiente para reales negativos, porque ahí la función logaritmo ni siquiera está definida. Por lo tanto, la derivada tampoco está definida. Entonces, si bien la función 1 sobre x, si yo la miro sola, tiene dominio los reales distintos de cero, ¿sí? Cuando la miro como función derivada del logaritmo, no tiene sentido pensar en esta rama de la hipérbola equilátera, porque no me está dando ninguna información, o sea, la función no es derivable ahí. La función logaritmo no es derivable ahí, ¿por qué? Porque no está definida. ¿Ok? Entonces, f' solamente tiene sentido en donde el logaritmo natural es derivable. Entonces, el dominio de la f' son los x positivos.
¿Se entiende eso? Notar que f de x, logaritmo natural de x, no está definida para x menor o igual que 0. Y por lo tanto, tampoco f'. Está muy buena la pregunta que hizo Lautaro. Ejercicio, para quien tenga ganas, esto no es obligatorio, de todos modos lo vamos a hacer cuando veamos integrales, pero a ver, vos al menos, Lautaro, me tenés que resolver este ejercicio y mandármelo, porque vos lo preguntaste. Calcular la derivada de f de x dada por el logaritmo natural del valor absoluto de x. Ahí te hice una composición. ¿Sí? O sea, no es logaritmo natural de x, logaritmo natural del valor absoluto de x, con lo cual también te lo estoy definiendo en los reales negativos. ¿Sí? Entonces esto, tarea para Lautaro seguro. Si alguien más la quiere hacer, la hace. Pero van a tener que separar por casos de acuerdo a la definición de valor absoluto. Cuando el x es positivo, cuando el x es negativo. Ok, Lautaro, ¿me va a mandar el ejercicio resuelto? Sí, profe, lo hago este fin de. Muy bien, muy bien. Te di actividad para el fin de para que no te aburras. La pregunta de Marcos me descolocó. Si vemos matrices. ¿Por qué me preguntas eso ahora? Matrices van a ver, como respondió alguien, Lautaro, ustedes lo van a ver en álgebra. En el segundo cuatrimestre es álgebra lineal. ¿Sí? Van a ver ahí y efectivamente también dijo Lautaro, se usan matrices para análisis matemático 2. Pero como tema matrices es álgebra lineal y lo van a ver en, en álgebra, que ahí se van a juntar por una materia, se van a juntar con los matemáticos. Los compadezco. Se llama álgebra 2 para matemática, física y astronomía y álgebra para ustedes. No, no es difícil, no es difícil. Bueno, ¿estamos entonces con esto? Les voy a mostrar una sola cosa más, con lo cual terminaríamos el teórico. Hacemos un recreo si quieren y después seguimos resolviendo ejercicios. Vale Ruloni, sí, pero vos cursaste en... ¿Vos, Lautaro, cursaste en ingeniería? Porque Valeria está hace años en ingeniería. Sofía, vimos la derivada de la función logaritmo recién. No, Vera todavía. Vera es la nueva Juliano, ¿sí? Con el recreo. Les muestro una cosa más y después hacemos recreo, ¿sí?
Es un truquito que se usa para derivar ciertas funciones y ese truco se llama diferenciación logarítmica. Entonces, supongamos, lo vamos a hacer mediante un ejemplo, supongamos que queremos derivar la función f de x dada por x elevado a la 2x. No, Diego, pero para, te lo contesto en un rato, se me acordar, para no irme de tema. Pensá que es una función par, o sea que es el logaritmo natural de x reflejado respecto al eje y, para hacerlo del lado de los x negativos. Perdón, le respondí una pregunta a Diego. Vuelvo acá, ¿sí? Fíjense que esta función todavía no la sabemos derivar, porque nosotros hasta ahora derivamos, qué sé yo, por ejemplo, x al cuadrado, donde tenemos la x solamente en la base, ¿sí? Y su derivada me daba 2x. Derivamos, por ejemplo, si quieren 2 a la x, donde la x me aparece solamente en el exponente. Y su derivada la hicimos recién, es 2 a la x logaritmo natural de 2. Pero todavía no sabemos derivar una función que tenga x tanto en la base como en el exponente. Entonces, lo que voy a hacer para derivar esto es el mismo truquito que usamos recién de componer el logaritmo con la exponencial, ¿sí? Para escribir la base. Entonces, observación, x, o sea, me quedo con la base. En este caso es x, pero podría ser otra cosa que tenga x. ¿Sí? La base es lo mismo que escribir e elevado al logaritmo natural de x. De vuelta, composición de una función con su inversa. ¿Sí? Entonces, x elevado a la 2x es lo mismo que e elevado al logaritmo natural de x elevado a la 2x. Y lo mismo que hicimos hace un ratito, tenemos e elevado al logaritmo natural y eso elevado a la 2x, podemos multiplicar los exponentes. O sea que nos queda e elevado al logaritmo natural de x por 2x. Y esta función sí la sabemos derivar. ¿Sí? Porque es la exponencial elevada a una función. ¿Sí? Entonces, si quieren, es la exponencial elevada a una función g. Y esa g es el producto entre dos funciones, o sea que no hay ningún problema de derivado. O sea que f de x la escribimos como e elevado al logaritmo natural de x por 2x. ¿Sí? Si quieren, es e elevado a la g de x. Luego, la derivada, usando regla de la cadena, nos va a quedar f' de x es la derivada de la exponencial evaluada en g de x. Pero nosotros sabemos que la derivada de la exponencial es siempre la exponencial. O sea que nos va a quedar e elevado a la g de x por, regla de la cadena, la derivada del exponente. O sea, por g' de x. ¿Me siguen? Entonces la derivada, usando regla de la cadena, es ¿sigo? Entonces esto me queda e a la g de x, pero g de x dijimos que es e elevado al logaritmo natural de x por 2x
multiplicado por G', ¿sí? Pero G' es un producto. Entonces, perdón, G es un producto. Entonces, para G' voy a tener que usar la regla de derivación del producto. G es logaritmo natural de X por 2X. Entonces me va a quedar la derivada de la primera, o sea, la derivada del logaritmo natural, es 1 sobre X. Por la segunda sin derivar, 2X. Más la primera, que es logaritmo natural de X, queda solita así sin derivar, por la derivada de la segunda. Pero la derivada de 2 por X es 2. Entonces ahora operamos un poco. A ver, por ejemplo acá, X se va con X, ¿sí? Y fíjense que entonces me queda 2 más 2 logaritmo natural de 2, podemos sacar factor común 2, ¿sí? Entonces me queda e elevado al logaritmo natural de x por 2x por 2, saco factor común 2, y me queda que multiplica 1 más logaritmo natural de x. Y ahí ya está. Pueden hacer un paso más en el cual dicen, bueno, el e al logaritmo natural de x, 2x, fue la expresión a la cual llegué usando el truco para reescribir x a la 2x, ¿sí? O sea, acuérdense, x a la 2x es lo mismo que e elevado al logaritmo natural de x por 2x. ¿Sí? Entonces lo reescriben como x a la 2x si quieren y listo. Entonces, x a la 2x es eso, la exponencial. Pongo el 2 adelante para que quede más lindo. Y acá me queda por 1 más logaritmo natural de x. Y listo. Y ahí queda derivado. ¿Se entendió? Entonces, tienen en la guía, tienen ejercicios de ese tipo. Los últimos, el S y el T son de ese tipo. Digamos que ahora la guía ya la pueden resolver completa. A ver, el ejercicio 5 completo. Nos faltaría ver solo la derivada segunda para resolver el 6. Y estaríamos. El último paso, a ver. Rodrigo, el último paso, este.